Respirador presenta Enjambrados entre ollas y sartenes. La gastronomía consciente como recurso para preservar el planeta. Maximiliano Moyano, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nico. Muy buenos días a toda la audiencia de la FM Indie Rock 104.7. Mi nombre nuevamente es Maximiliano Moyano y soy el chef de Nómada Cocina Gourmet. El día de hoy tenemos algo que es súper delicioso, fácil, que todo el mundo puede hacer en la casa, como son las tartas. Una buena tarta. Una muy rica tarta, ¿no? Porque tenemos variedades aparte de relleno, sobre todo. Entonces es muy bueno como para hacer en un día. Si son pocos en tu familia y hiciste una tarta grande, podés frizarla también. Claro. Entonces podés almacenar siempre comida elaborada para el momento en el cual tengas que llegar tarde a tu casa o no tenés tiempo, poder sacarte una porción de tarta y inmediatamente consumirla. Una solución rápida, fácil y que bueno, también como decíamos se puede mantener frisado. Claro, y rica, sobre todo, sí. Es muy rica las tartas. O sea, tenés variedades. Pero vamos a remontarnos también un poco a dónde vienen las tartas. Porque todos los segmentos tenemos que tener un poquito también de la historia de ese alimento, como para saber en dónde estamos, en qué etapa del alimento nosotros nos encontramos históricamente. A ver. Entonces, ¿qué es lo primero que se sabe de este alimento? Bueno, nos remontamos a los egipcios. Mirá Así vos. que imagínate el tiempo que Miles hace y miles de años. Miles y miles de años. Entonces, es uno de los alimentos preparados más antiguos que hoy tenemos cotidianamente, consumimos cotidianamente y que no pierde todavía ese furor, ¿no? de venta, sobre todo, porque la gente sigue comprando o la masa o comprando una tarta hecha, claro, haciéndola en la casa. Entonces está buenísimo porque todo el mundo come tartas. Bueno, me pregunto si la harían redonda como la hacemos ahora nosotros. las hacían. Tenían, no sé si la forma era redonda, ahí la verdad que no te podría decir, pero tenían una sola base, ¿sí? Las tartas que se hacían en Egipto tenían solamente una base de masa y lo único con lo que lo rellenaban era o carne o pescado. Entonces las primeras tartas nacen con esa base. Y sin tapa. Sin tapa. Bien. Después, los griegos, ¿no? También tenían otra forma de hacer tartas, también con una base, más estilo masa filo, que es una masa mucho más fina, como si fuese un tipo hojaldre en escamas, ¿sí? Pero sin ser hojaldre, con una masa filo. Y luego toman los romanos, porque nos estamos yendo por la historia, toman los romanos esta receta y la transforman en lo que nosotros hoy conocemos como la base y la tapa de la tarta. Claro. Es más, tenemos también lo que sería ¿quién fue el que creó esa tarta de 2 capas? La primer tarta de 2 pisos fue confeccionada por Cantón el Censor, estadista romano del siglo II y autor del Tratado de Agricultura. Y que tenía un hambre. Era muy goloso, claramente, y dejó registrada una receta de la empanada, porque termina siendo una empanada. Claro, es la misma masa. Más popular de su época. La llamaban placenta en ese momento, como la placenta del bebé, donde crece el bebé. Sí. Así que, bueno, tenía eso y se utilizaba. Para la corteza se empleaba harina de centeno y de trigo. Eran las 2 mezclas que utilizaban. Y después, bueno, con la llegada, bueno, de que se va evolucionando todo este plato, se utiliza recién la masa con dulces para la reina de Inglaterra. Bueno. Ahí empieza a tener un poco de dulce, que fue en el siglo XVI. De ahí se empieza la reina de Inglaterra en el siglo XVI, que era Isabel I. Lo que utilizaban, ella quería, era una tarta de cerezas, deshuesadas y confitadas. Bueno, menú personalizado. Obviamente era la reina, ¿no? Si ella no puede decidir qué comer en el siglo XVI, ¿qué quedaba para el resto? Entonces, bueno, el confitado se da a una temperatura que es como un frito, pero no sin ser frito, es en una temperatura de aceite
entre 60 y 68 grados. Ahí se maneja un confit, que es la baja temperatura, pero calentar el alimento sin que pierda los nutrientes. Claro. Entonces, bueno, no es el confitado como nos imaginamos de confite, sino es de confit, que es diferente, es sin la E. En vez de confite, confit. Confit. Entonces era confitado y ahí empieza ya a evolucionar un poco más la tarta, teniendo también 3 tipos de masas al día de hoy que se utilizan para las tartas. Una es la masa brisé, que es la masa clásica, que es manteca, harina, huevo y sal. De hojaldre. ¿Sí? No, masa brisé. Bien. Después, es una masa que se hace homogénea, que no se amasa, porque lo que no hay que evitar es activar el gluten. Es una masa quebrada, se lo llama también. Claro. Entonces, se mezclan los ingredientes y no se amasa, se amalgama todo. Esa palabra me encanta, la voy a usar todos los segmentos. Se amalgama todo, Sí. Y se deja descansar en la heladera. Lo que hay que hacer es después estirar bien, cubriendo por completo la tartera, o bueno, si tenés una asadera, darle una forma por lo menos para hacer los pliegues después. Y ya nos quedaría con descanso. Lo que hace esa masa es que no tiene gluten, entonces no va a tener consistencia, no va a ser fuerte, sino que va a ser una masa más dócil, más tranquila, más rica, sobre todo porque tiene manteca. Claro. Después está la masa sablé, ¿sí? Que la masa sablé es una masa dulce, que es un poquito más dulce, no es que es súper dulce la masa, sino que es la misma, una masa quebrada, solamente que se le agrega azúcar y se utiliza para lo que son postres, tartas dulces, ¿sí? Y después tenemos el hojaldre. El hojaldre, sí, es, bueno, la masa es se hace un empaste, se hace la misma proporción. Ya habíamos explicado el otro día cómo era que se hacía un hojaldre, las proporciones, por 300 gramos de harina más o menos. Se utiliza 250, 200 gramos de manteca, ¿sí? Entonces tenemos que tener siempre esas proporciones. Se hacen las vueltas, son 4 vueltas simples y se estira y se deja descansar también, porque todas las masas se dejan descansar. Bien. ¿Sí? Porque son masas que necesitan que esté todo mucho más unido los ingredientes, y en el descanso se activa todo mucho mejor y la masa nos queda mucho más dócil. Entonces, si queremos comer tarta hoy, está bien, podemos hacer una masa cualquiera quebrada, pero tenemos que dejarla descansar. Entonces no podemos amalgamar todo eso nuevamente, me quedó bien la palabra, sino lo que tenemos que hacer es envolver en un film o en una bolsita. Si tenés una bolsa, lo más limpia posible, claramente, no la contaminemos a la masa. Lo cerramos y lo llevamos a la heladera. Hay que evitar que el frío de la heladera nos queme la masa también, porque puede pasar de que quizás te queda un poquito abierto y esa masa lo que genera es una costrita que se les hace, no sé si les ha pasado alguna vez, que dejan un pedacito de masa en la heladera cruda y que quizás queda mal tapado y que le genera una costra el frío. Entonces, para evitar eso, necesitamos cerrar bien la bolsa y que mantenga toda la humedad que tiene la masa. Ahí vamos a tener una masa al otro día, después de 12 horas, si le damos 12 horas, va a estar perfecto. Ahí vamos a tener una masa mucho más dócil y sabrosa sobre todo. Así que, ¿qué tipos de rellenos se nos ocurren para poner en una tarta? ¿Podemos ponerle jamón y queso? Podemos ponerle jamón y queso. Lo que sí no nos tenemos que olvidar nunca, es que las tartas necesitan un ligue. Y para ligar eso necesitamos un huevo, que sería el ligante. Para lo que nos haría es unificar todos los ingredientes. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es salteamos verduras, salteamos o hacemos jamón y queso. Después agregamos huevo y un poquito o de pan rallado o de harina. ¿Sí? Lo que va a hacer eso es que nos dé toda la unión de todos los ingredientes. Los ingredientes tienen que estar fríos, ¿sí? Tienen que tener un frío, porque si llevamos ingredientes con temperatura a una masa que tiene manteca, lo que va a hacer es que no nos permita que actúe bien la manteca, porque nos va a empezar a derretir la masa. Al ser una masa que tiene mucha manteca sobre todo. Claro. Entonces los ingredientes siempre para las tartas las manejamos frío. Si querés comprar y vos decís, la verdad que no me da hacer una masa, no tengo ganas de hacer masa, podés ir a comprar una masa pascualina. Comprate una masa pascualina, hacelo. La masa pascualina es súper simple de hacer en casa, porque lleva harina, aceite y agua fría, ¿sí? Claro. Importantísimo que sea agua fría. Entonces unificamos, dejamos descansar y es solo eso lo que lleva. Un poquito de sal, ¿sí? Que no nos pueden faltar en todas las preparaciones, pero bueno, es harina, aceite y agua frío. Agua bien fría,
de la heladera esa con hielo, si tenés con hielo mejor, y un poquito de sal, y hacemos una mezcla bien homogénea que nos quede bien parejita y la dejamos descansar en la heladera. Después estiramos y nos va a quedar una masa tipo pascualina que no es muy complicado de hacer en la casa. El toque final para mí es pintarla con huevo, Sí, ¿no? Es Eso como no puede habíamos faltar porque le da color, pero también debe tener algún otro significado, ¿no? o queso. Con el queso, un queso rallado, Mira, un vos queso nunca se me sardo, había ocurrido. te da también el crocante por encima, te da una capa crocante para llegar a lo que sería. Esto siempre y cuando no tengamos dos tapas. O sea, hablamos de Claro. una tarta de una tapa. Si queremos usar con dos tapas, sí, No, la yo te podemos hablaba pintar. con dos tapas. Ok, podemos usar huevo y leche. ¿Sí? Huevo y leche. ¿Para pintar? Sí, para pintar. Mirá vos. Lo que nos va a dar es mucho más brillo y no nos va a quedar ese amarillo de huevo. También nos quita un poquito de ese amarillo fuerte de huevo y nos va a dar un toquecito más sabroso también con la leche. Entonces, para pintar está bueno que usen. Es para todo lo que es panadería, siempre se utiliza un poquito más de leche y huevo. Esa es la mezcla para hacer. Se pueden utilizar también si es una masa dulce, si vas a hacer una tarta dulce. Y bueno, pintarlo también con un poquito de almíbar. Podés Sí. hacer un almíbar, podés pintarlo por encima y también te va a dar brillo. Y te va a dar después, cuando vaya al horno, te va a dar un crocantito del dulce. Entonces el primer contacto va a ser crocante, dulce. Y después nos vamos a topar con el relleno. Otro dato importante también cuando se la manda al horno a la tarta, no arrancar abajo, al medio o arriba, en los estantes. Claramente, pero el horno tiene que estar siempre muy caliente. Bien, ¿Sí? Lo que por se eso. puede hacer también, y que si tenemos una masa quebrada de este tipo, las marcamos primero. ¿Sí? No mandamos todo el relleno, lo podemos marcar porque tenemos un horno que quizás no nos cocina a alta temperatura, no es un horno industrial o una cocina industrial. Entonces tenemos una cocina de casa, bien, marquemos un poco quizás antes la masa brisée. Lo que es pascualina no tiene mucho sentido porque es una masa fina. Pero las brisée son masas más gruesas, tienen más consistencia, entonces podemos marcarla. Importante que sobre la base, cuando estiremos, le peguemos unos pinchacitos con un tenedor y le marcamos para que no se nos infle, porque el calor, la temperatura va a hacer que las masas se nos inflen. Entonces siempre, todas las tartas, por vista general también la hemos visto en televisión o quizás a tu madre o a tu abuela, esos pinchacitos por encima Sí. de la tarta. Así que tengamos en cuenta siempre estos datos como para poder ir jugando también con los alimentos. Las tartas, a su vez, podemos hacerlas individuales, que también estaría buenísimo de generar. Hay muchos moldecitos que, bueno, acá en Tres Arroyos son muy económicos y podemos ahorrar un montón y ya diferenciamos también las porciones, porque si la tarta está buena y es una tarta grande, y vamos a comer más de una porción. Claro. Es 1 más 1, 2. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacerlo? Bien, dividamos y hagamos tartitas chiquitas, compremos algunos moldes. Empecemos también a cargar nuestra cocina con implementos. Es súper importante que siempre tengamos un cuchillo bien afilado, que tengamos una buena tabla, que sea, si es de madera, tratemos de que la tabla de madera, no cortemos carnes, no utilicemos alimentos crudos, porque la madera nos guarda muchas bacterias. Claro. Entonces es muy difícil después. Lo único que podemos hacer para limpiar una tabla de madera es dejándola unas horas en agua con lavandina para por lo menos tratar de evitar que se proliferen mucho más las bacterias. Lo ideal siempre es que tengamos tablas que son más de plástico, ¿no? Que no nos genera tanto el corte del cuchillo, no nos marca como la madera. Y a su vez la madera, la diferencia es que nos puede generar una astilla en el alimento. Y eso sería demasiado perjudicial para nuestra salud. Sí. Entonces tengamos siempre como las precauciones necesarias, tengamos un buen cuchillo, empecemos con los implementos, empecemos a buscar condimentos. También hay muchos lugares acá en Tres Arroyos que venden condimentos muy buenos, de muy buena calidad. Entonces podemos también un pimentoncito ahumado. Si queremos hacer una tarta con vegetales horneados, horneamos los vegetales y después los salteamos un poquito. Zapallito, qué rica, ¿no? Ay, a mí particularmente el zapallito es algo que ¿No te gusta la tarta de zapallito? no me gusta el zapallito. Ah, bueno. Estamos como en esa dicotomía, ¿no? Porque no... Hay muchos, siendo cocinero, hay muchos alimentos que amo y hay muchísimos también que no, que directamente es algo que me traba, me frena.
y no los puedo consumir de la forma en que sea, así sea relleno, no, Claro. no, el zapallito no va por ese lado. Quizás un zucchini sí, me gusta mucho más la textura del zucchini para utilizar que el zapallito. Entonces podemos hacer una tarta de zucchini, hagamos una tarta de zucchini, te la banco, la de zapallito la dejamos para zapallitos revueltos. Claro, eso. Pero bueno, clave el huevo para unir ahí los Es ingredientes. clave el huevo y es clave la harina o pan rallado un poquito, ¿sí? Como para que adhiera el huevo a todos los alimentos. Utilicemos condimentos también, no tengamos miedo al momento de experimentar. Moderadamente. Sí, igual lo vas a ir viendo, vas aprendiendo con eso. Todo el mundo va tirando. Si no te gusta el picante, no le pongas picante. No Claro. te vayas y queriendo probar, te vayas del picante porque es muy difícil retroceder de eso. Entonces, Sí. si te queda un poquito picante, consejo, lo que podés llegar a hacer que te va a bajar el picante, la pectina. El picante, de donde sale, que es del chile o puede llegar a salir del habanero, se llama pectina. Ese es el sentido que nosotros tenemos del picantito en la boca, se llama pectina. Bien. Esa pectina, de la única manera que podemos llegar a doblegarla un poco y a retroceder ese picante es consumiéndolo con juguito de limón. El pH ácido del limón va a bajar un poco la pectina. Entonces la única forma, hay alimentos en los cuales no podemos volver atrás, por ejemplo una salsa de tomates, no vamos a poder retroceder el picante. Entonces vamos a estar mucho más complicados. Cuando son tartas y viste que se te pasó un poquito y que te quedó bueno, agarrá un gajito de limón y se lo echás por encima como por lo menos para que aliviane un poco ese picante y lo puedas consumir, porque cuando es muy picante también es muy difícil de consumirlo. Claro. Entonces tengamos siempre en cuenta todos estos tips que a la hora de cocinar te pueden llegar a servir y a lograr un producto que sea exquisito. Sobre todo eso. Buenísimo, Maxi. ¿Algo más que nos quede? Tenemos saludos desde Colombia, de Vamos. Orlando Sánchez, que, bueno, la verdad que por culpa mía me voy a hacer cargo. ¿Qué Por pasó? culpa mía no le avisé, no le pasé nada y él tampoco me hizo recordar, así que también es culpa de él. Entonces no nos mandó un audio el día de hoy, pero nos mandó un texto. ¿Un Así texto? que vamos a leer a Dale. Orlando, le mandamos un saludo muy grande a Orlando desde Bogotá, desde Colombia, que siempre nos escucha, está toda la semana prendido al aire del respirador en la FM Indie Rock, y dice: buenos días desde Colombia, con una diferencia horaria de 2 horas, quiere decir que son las 9:30 de la mañana en Colombia. Acá 2 horas más temprano que en Argentina. El tema de las tartas, acá en Colombia no las conocemos como tartas. Acá las conocemos como bizcochos, moflis y ponques, que serían diferentes. El ponque es como la magdalena igual. Claro. Sí, es muy diferente. La magdalena nuestra, ¿no? El muffins sería. Como tarta, no las conocían, las tenían como bizcochos, muffins y pancakes, y existen tiendas especializadas sobre este tema. Como por ejemplo una que se llama Endulza tu paseo. Qué lindo nombre, ¿no? Largo, ¿no? Endulza tu paseo. Tendríamos que ponerla cerca del Parque Cabaña. Claro. ¿No? A la pasadita, endulza tu paseo cuando van yendo. Está muy bueno, muy bien generado el nombre. Otra que se llama Crepes and Waffles, y con gran variedad de texturas y sabores. Crepes and Waffles. Crepes and Bueno. waffles. Bueno. Tienen varios sabores, entre ellos chocolate, vainilla, coco, 3 leches, que 3 leches sería como la torta 3 leches, que es de origen más venezolano también. Se utiliza leche, se utiliza crema, leche condensada, y se utiliza, bueno, es una textura muy rica, muy sabrosa la torta 3 leches, conocida, pero también se puede utilizar en tartas. Se utiliza también ciruelas, durazno, fresas al vino. ¿Sí? Fresas al vino. Qué rico. Sería frutillas con vino nuestro. Brownie, café, merengón, yogur y fresa también. Piña, cuajada, que la cuajada es como un quesillo para nosotros, un estilo ricota. Para que se den una idea, bien. es parecido a eso, como una tarta de ricota. Después con chantilly, ron y pasas. Mirá vos. Ron y pasas quizás, Va. ¿no? Crema, ron y pasas. Puede ir muy bien. Así que bueno, Orlando contándonos un poco desde Colombia cómo lo consumen ellos, que dice que no las conocen de esa manera, sino que las conocen con otros tipos de nombre. Así que les mandamos un saludo enorme a
a Orlando. Perdón. Le mandamos también un saludo muy grande a Mauro, que acá está diciendo que nos está escuchando, que Grande, le agrada Mauro. muchísimo lo que estamos haciendo. Así que un saludo muy grande a Mauro, que nos escucha desde acá de Tres Arroyos. Tenemos de todos lados, la verdad que los oyentes se copan, lo disfrutan. Habíamos dicho también sobre redes que íbamos a tener todo este tema, entonces sigan siempre nuestras redes, que es Maxi en Instagram, Maxi_Moyano_ para saber qué es lo que vamos a hacer el próximo lunes, o también a través de las redes como El Respirador o la FM Indie Rock en Instagram. Entonces van a poder saber qué es lo que vamos a hablar, y también nos pueden decir a nosotros de qué quieren que hablemos, que también es la idea. Entonces podamos generar un ida y vuelta entre todos. Y también aparece grabado esta columna en el canal de YouTube de nuestro amigo Orlando Sánchez. Sí, el canal es Enjambrados. Enjambrados. Orlando es nuestro administrador tecnológico, por así decirlo, Sí. el cual es el que se encarga de hacer todos los videos, que a ver, aparte le agradecemos enormemente, porque es subir el audio, armar un video, porque no sé si lo has visto bien, pero a medida que vamos hablando, él va poniendo imágenes, como para que la gente pueda ir reconociendo todo. Es buenísimo lo que está haciendo, así que, de vuelta, pueden seguirnos en YouTube, porque somos también youtubers, como Enjambrados. Entonces pueden ahí ver todo lo que se han perdido en alguno de estos días. O pueden, dice, bueno, no llegué, porque me ha pasado que me dicen mis amigos, no llegué porque justo estaba haciendo esto. Bueno, no tenés excusa. Mira nuestro canal de YouTube y vas a poder también enterarte un poquito más sobre lo lindo que es cocinar, sobre lo lindo que es alimentarse en esta mañana enormemente fría, porque 3 grados se está haciendo. Así que, chicos, prendan el horno, cocínense una tarta súper rica, súper sabrosa, de lo que quieran. Ya tienen más o menos las nociones básicas de las masas, entonces pueden generar muchísimos alimentos súper saludables, súper ricos para este día tan frío. Sin más para decirles, los dejo en la hermosa compañía de Nicolás Besimenko. Mi nombre es Maximiliano Moyano y esto fue Enjambrados entre ollas y sartenes. El Respirador presenta Enjambrados entre ollas y sartenes. La gastronomía consciente como recurso para preservar el planeta.